Dicen que no hay peor ceguera que la del alma cuando se deja seducir por el brillo del mundo. Joaquín era un hombre del campo, sencillo, de manos endurecidas por la tierra y corazón sereno como el amanecer. Vivía en paz con lo que tenía, su vaquita blanca, su caballito fiel y su pedazo de tierra que siempre daba fruto. En aquel terreno humilde había hallado su sustento, su alegría y su comunión con Dios. Cada día, antes de salir al trabajo, alzaba los ojos al cielo y decía: «Gracias, Señor, por otro amanecer en esta tierra que me diste». Pero un día llegó su compadre Tomás, después de 2 años en el extranjero. Cuando Joaquín lo vio bajar del carro reluciente, con cadenas de oro, ropa elegante y un perfume que dominaba el aire, se quedó sin palabras. Aquel hombre parecía otro, más joven, más fuerte, más seguro. Tomás sonreía y hablaba con un tono distinto, casi orgulloso. «Compadre», le dijo, «allá la vida es otra. El dinero corre, la gente vive bien, se siente uno como nuevo». Aquella noche, Joaquín no pudo dormir. Por primera vez en muchos años, no dio gracias a Dios por su casa ni por su tierra. Se quedó mirando el techo, pensando en su compadre, en su aspecto, en sus palabras, y en su corazón se coló una sombra. Si mi compadre pudo cambiar su vida, ¿por qué yo no? Poco a poco, el veneno de la comparación le fue robando la gratitud, y cuando el hombre deja de agradecer, deja también de reconocer lo bendecido que es. Así, sin pensarlo 2 veces, Joaquín tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Vendió su vaquita, su caballito, su finca, y hasta la casa que él mismo había levantado con sus manos. Todo lo que un día había sido motivo de oración, ahora lo entregaba para perseguir un sueño que no conocía. Su única hija, Sofía, se había casado hacía 1 año. Su esposo, Ricardo, un muchacho del pueblo que aprendió a manejar camiones, se la había llevado a vivir a Nueva York. Esa noticia fue una espina en el corazón de Joaquín, una mezcla de orgullo y de una tristeza que no se atrevía a nombrar. Recibía sus llamadas cada domingo, y Sofía siempre le contaba maravillas de la gran ciudad. Las luces, los edificios que rascaban el cielo, las tiendas llenas de cosas que él ni siquiera podía imaginar. Nueva York lo recibió con un golpe de aire helado y un estruendo de sirenas. El apartamento de Sofía era pequeño, en un 3er piso sin ascensor, con una ventana que daba a una pared de ladrillos. No había montañas, ni árboles, ni el olor a tierra mojada. Desde el primer día, Joaquín sintió la mirada afilada de su yerno, Ricardo. Era una mirada de cálculo, la de alguien que ve a un huésped como una carga. Joaquín intentó ser útil, quería cocinar, limpiar, pero en esa cocina diminuta solo estorbaba. No entendía el idioma, no sabía cómo usar el metro, no conocía a nadie. Los días se hicieron largos y silenciosos. Sofía trabajaba todo el día, y cuando llegaba, estaba demasiado cansada para escuchar las historias de su padre. Ricardo apenas le dirigía la palabra. La ciudad, que en las fotos de Arturo parecía un paraíso de oportunidades, se reveló como un laberinto de soledad. A los 2 meses, la bomba explotó. Una noche, Joaquín escuchó gritos desde la habitación de su hija. La voz de Ricardo, dura y cortante. «¿Es él o yo, Sofía? No me casé para mantener a tu papá. Si no se va esta semana, me voy yo». Al día siguiente, Sofía, con los ojos hinchados de llorar, le dio la noticia. No tuvo que decir mucho. La vergüenza en su rostro lo dijo todo. Joaquín sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Tomó la pequeña maleta con la que había llegado, el poco dinero que le quedaba, y salió a la calle. Estaba solo en la ciudad más grande del mundo. Sin conocer a nadie, comenzó a buscar trabajo. Lo encontró limpiando pisos y baños en un pequeño supermercado. Más tarde, recogiendo botellas plásticas en las madrugadas. Las manos que antes sembraban cosechas, ahora recogían desperdicios. Y mientras lavaba los baños de otros, muchas veces murmuraba entre sollozos: «Señor,
¿por qué dejé la tierra que me diste para venir a esto? Hay olores que el alma nunca olvida. Para Joaquín, el olor a tierra mojada después de un aguacero de mayo era uno de ellos. Era el perfume de su vida, la fragancia de un paraíso que no supo que tenía hasta que lo perdió para siempre. A veces, sentado en un banco ajeno de un parque que no era suyo, cerraba los ojos y con todas sus fuerzas intentaba invocar ese aroma. Pero en su lugar, solo venía el olor frío y metálico de la ciudad, un olor a prisa, a soledad y a basura. Y entonces recordaba el día en que la serpiente de la vanidad entró en su huerto, no con el cuerpo de un reptil, sino con la sonrisa y las cadenas de oro de su compadre Tomás. Pasaron los meses. El invierno era duro, y el alma se le fue encogiendo de tristeza. En una noche helada, se miró al espejo del baño donde trabajaba y no se reconoció. Su rostro cansado, sus ojos apagados. No era el mismo Joaquín. Había cambiado la bendición de Dios por la promesa vacía del mundo. Recordó las palabras del sabio Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y comprendió que el brillo del oro no puede comprar la paz que se pierde cuando uno se aleja de su propósito. Entonces, con lo poco que tenía, compró un pasaje y decidió volver a su país. Cuando llegó al pueblo, todo había cambiado. Su casa ya no existía. Solo quedaba un terreno vacío y un silencio que dolía. Caminó sin rumbo hasta que alguien lo reconoció. Era don Samuel, un vecino, un hombre de Dios que siempre había orado por él. «¡Joaquín!», gritó desde lejos. «¿Eres tú?». «Sí, Samuel. Soy yo». Volví, pero regresé sin nada. Don Samuel se acercó, le puso una mano en el hombro y le dijo con ternura: «Tal vez perdiste lo que tenías, pero no lo que eres. Dios no te ha dejado». Aquel hombre lo llevó a su casa, le dio comida, abrigo y un lugar donde descansar. Desde entonces, Joaquín comenzó a trabajar con él en el campo. Cada mañana, al sentir el sol en su rostro, decía en voz baja: «Gracias, Señor, por permitirme volver a mi tierra y por recordarme que la verdadera riqueza no está en el oro, sino en la paz del alma». Con el tiempo, su corazón volvió a florecer. Ya no soñaba con lujos ni con países lejanos. Solo quería estar cerca de Dios, vivir en contentamiento y enseñar a otros a no vender su bendición por un espejismo. Porque Joaquín aprendió que la vida sin Cristo puede parecer abundante, pero termina vacía. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Y esa fue su verdad, su consuelo y su redención. Hoy, cuando alguien pasa por el camino y lo ve sembrando de nuevo, lo saluda con respeto. Él sonríe, levanta la vista y dice: «El Señor me devolvió la paz, y eso no lo compra ningún país». Moraleja: la vanidad es un mercader que nos ofrece espejos a cambio de nuestra alma. Nos promete un reflejo más joven, más rico, más admirado, pero nos cobra un precio que no podemos pagar: nuestra paz, nuestra identidad y nuestra alegría genuina. Muchas veces, pasamos la vida anhelando los frutos que crecen en el jardín del vecino, sin darnos cuenta de que estamos pisoteando las bendiciones que florecen bajo nuestros propios pies. Buscamos tesoros en tierras lejanas, sin comprender que la verdadera riqueza no es tener más de lo que necesitamos, sino necesitar menos de lo que tenemos. La felicidad no es una meta que se alcanza al llegar a un destino soñado, sino el camino que se recorre con un corazón agradecido por lo que ya se es y se posee. Porque el hombre que sacrifica lo que es por lo que aparenta ser, terminará no siendo ni lo uno ni lo otro. La historia de Joaquín, aunque moderna, es tan antigua como la humanidad misma. Es el eco de una advertencia que resuena en las páginas de la Escritura. Así como Joaquín miró su finca y la vio pequeña, la Biblia nos habla de un hombre rico a quien la tierra le había dado una cosecha tan abundante
que no tenía dónde guardarla. Y en lugar de dar gracias o compartir, se dijo a sí mismo: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre, al igual que Joaquín, fue víctima de una ceguera espiritual. Ambos pensaron que la vida consistía en la abundancia de los bienes que se poseen. Joaquín ya tenía sus graneros llenos. Tenía paz, tenía alimento, tenía una identidad. Pero el brillo falso del oro de su compadre lo convenció de que necesitaba graneros más grandes, los rascacielos de Nueva York. Despreció el maná diario que su tierra le daba, soñando con los banquetes de un mundo que no le pertenecía. Y en su afán por tener más, se quedó sin nada. La voz de Dios resonó para aquel hombre rico de la parábola con una pregunta terrible. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Joaquín no perdió la vida esa noche, pero sí perdió su alma, su esencia. La vendió junto con su tierra y sus animales, y tuvo que vagar por un desierto de concreto para empezar a recuperarla, no a través de la riqueza, sino de la humildad y la gracia. Esta historia termina aquí, pero la palabra de Dios apenas comienza. No la mires como un simple cuento, mírala como una enseñanza que puede transformar tu vida o la de alguien cercano. Suscríbete, comparte y comenta este mensaje. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.